Gracias, Martina. Invitamos a Pablo Galeana, que es ingeniero en software y es profesor universitario de la Universidad Austral de dos materias súper interesantes, Machine Learning y Deep Learning, se formó también en la Universidad Hebrea de Jerusalén, lo cual es una de las mejores universidades del mundo. Así que bueno, Pablo, bienvenido. Si querés decir algo más sobre tu presentación o avanzamos directamente por la charla, te agradecemos muchísimo que nos haya dado este espacio. Ahí fíjate. Perdón, sí, ahí estoy. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias por la presentación. Vamos a empezar, porque tenemos un tiempo bastante limitado. Entonces, bien, vamos a hacer así. Presentamos, ahí todos ven la pantalla, ¿no? Sí. Bueno, perfecto. Entonces, todos nos preguntamos qué es ChatGPT. Supongo que en el público tan variado que hay, habrá de todo. Hay gente que ya lo sabe, gente que lo está usando, gente que es la primera vez que, no, dudo que sea la primera vez, porque, como hablábamos antes de empezar esta charla, en los 5 primeros días del lanzamiento de ChatGPT, cuando la empresa que lo hizo invitó a todo el mundo a probarlo, hubo 1 millón de usuarios suscriptos. Y al mes de enero la cifra había pasado los 100 millones. Entonces es la primera vez que un proyecto de este tipo, es un proyecto completamente técnico, informático, de una técnica bastante avanzada, llega a esa cantidad de usuarios, ¿no? Entonces, la primera cosa que tengo que hacer es, bueno, ver un poco las oportunidades. ¿Por qué oportunidades? Porque ChatGPT, lo que está debajo de ChatGPT, la invención, vamos a decir, es un invento de Google del año 2017. Es decir, que si uno lleva cuenta, son más o menos 6, 7 años que se inventó esta tecnología y 7 años después, 6 años después, otra empresa distinta aprovecha esa invención y lanza el ChatGPT. Entonces, si uno le pregunta a ChatGPT qué es ChatGPT, responde con esta respuesta, que probablemente está, incluso esta respuesta no está preparada, sino que la responde el mismo agente. Nos dice que, lo vamos a traducir al castellano, es un transformer preentrenado generativo, ¿no? Esa es la primera idea. De ahí viene la sigla GPT. Generalized o Generative Pre-trained Transformer. Generative Pre-trained Transformer. ¿Qué es un transformer? Yo le decía la vez pasada, en una charla similar, que el transformer no son los robotitos de los hijos, de los chicos, esos dibujitos animados, sino que es una especie, es un tipo especial de red neuronal, que está preentrenada y que es generativa. ¿Qué es generativa? ¿Qué significa? Que está hecha para leer una gran cantidad de texto, y esa es la clave acá, el texto, y va inventando, va generando otro texto en base a ese texto que leyó. Uno dice, bueno, pero ¿cuánto ha leído? ¿Cuánto ha leído ChatGPT? Bueno, prácticamente se puede decir que ha leído todo lo que es posible leer. Incluso así, uno puede decir, bueno, todavía quedan cosas por leer, todavía quedan cosas por leer, porque hay mucho conocimiento humano que no está en Internet, que está acumulado en computadoras alrededor del mundo, hay conocimiento que todavía no está digitalizado, aunque ustedes no crean, quedan varios millones de libros por digitalizar, etcétera, etcétera. Entonces, yo muy rápidamente vamos a hacer como una introducción a lo que sería un transformer generativo preentrenado. Si yo les digo, por ejemplo, lo mejor de la inteligencia artificial es su capacidad para, y después les digo, completen la frase, ustedes me van a decir, bueno, puede ser aprender, predecir, investigar, fabricar, entender, hacer. Bueno, esto es una tabla real, ¿no? Una tabla tomada del idioma inglés, que me dice que la siguiente palabra que puede venir después de esta frase es aprender con un 4,5%, predecir con un 3,5%, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué estamos queriendo decir con esto? Que ChatGPT, en el fondo, lo que hace es preguntarse una y otra vez, dado el texto que yo te di hasta ahora, ¿cuál debería ser la siguiente palabra? Y uno dice, ¿tan sencillo? Bueno,
efectivamente, tan sencillo. Lo que pasa es que, claro, uno dice, por ejemplo, vamos a poner la cucaracha, ¿no? Yo les digo la cucaracha, ya, y el 100% de ustedes, a no ser que sea algún extranjero que no conozca la canción, nos va a decir ya, ¿cuál es la siguiente palabra? La siguiente palabra es no. Y la siguiente palabra, ¿cuál es? Puede. Y la siguiente palabra, caminar. Y así sucesivamente, hasta las dos patitas de atrás. ¿Mm? ¿Por qué? Porque conocemos la canción, sabemos de qué se trata, la hemos cantado cuando éramos chicos. O sea, estamos entrenados, esa palabra es clave, estamos entrenados para entender, o mejor dicho, para completar la frase y saber que la siguiente palabra, con el 100% de probabilidad, probablemente es la palabra no. Y después la palabra puede y así sucesivamente. Esta es una respuesta de ChatGPT, por lo pronto, ¿no? O sea, uno le pregunta, le pone la cucaracha ya, y ChatGPT responde no puede caminar, etc. Debe ser la respuesta más fácil que tiene ChatGPT porque lo ha leído cientos de miles de veces en todo el texto que ha tenido para entrenar. Entonces, básicamente, ChatGPT no es más que hacer estadísticas, como se ve acá, de cuántas veces aparece, por ejemplo, la letra E, la letra T, la letra A, hacer una tabla, agarramos el diccionario de castellano, por ejemplo, de la Real Academia, y vamos contando la cantidad de caracteres, y ponemos la frecuencia de aparición en el idioma español, en el idioma inglés, en el idioma francés, etc. Después, ¿qué hacemos? Decimos, bueno, una letra no me sirve, yo quiero tomar dos letras. Entonces se arman lo que se llaman los bigramas, por ejemplo. Y después los trigramas, y así vamos siguiendo hasta que tenemos una palabra completa. Lo bueno de ChatGPT, y esa es la revolución que supone ChatGPT, que ChatGPT no solamente es capaz de acordarse de la cucaracha, hasta no puede caminar, sino que es capaz de acordarse de todo el Quijote completo o de todo Wikipedia completo y saber cuál es la siguiente palabra que tiene que completar. Entonces uno puede decir, bueno, pero ¿cómo hace esto? Con mucho poder de procesamiento, con mucha memoria, con mucho poder de cálculo. Sí, efectivamente, eso es cierto. Pero fíjense estos numeritos que hay acá. Si yo hago combinaciones de dos palabras, tengo 1.600 millones de probabilidades, con un diccionario de 40.000 palabras, ¿no? Si la hago de tres palabras, son 60.000 millones. Y si con esas mismas 40.000 palabras armo un fragmento de un ensayo que tiene 20 palabras, la probabilidad de acertarle a la palabra que sigue es mayor que la cantidad de partículas en el universo. Entonces fíjense que el secreto de ChatGPT reside acá. Es decir, ¿cómo hace ChatGPT para saber cuál es la siguiente palabra después de un fragmento de 20 palabras, de 30 palabras, de 40 palabras, etcétera, etcétera, etcétera? ¿No? Entonces, el secreto son las redes neuronales. Las redes neuronales, muchos de ustedes sabrán, otros habrán oído hablar de ellas, son construcciones informáticas, construcciones de la computación, que tratan de imitar el cerebro humano. Tratan de imitar el cerebro humano en lo que se supone que es un funcionamiento mínimo, o mejor dicho, lo mínimo que se conoce del funcionamiento del cerebro humano, y que son capaces de hacer cosas como las que vemos en pantalla. Yo le doy una serie de palabras, un vocabulario, mejor dicho, un texto, por ejemplo, todo el diccionario, una obra de Shakespeare, o el Martín Fierro, y esta red neuronal me arma un mapa parecido a lo que hay acá en la pantalla, no es exactamente igual, parecido, de relaciones entre palabras. Y me dice, por ejemplo, si vemos en la pantalla la palabra mujer está cerca de la palabra reina y la palabra rey está cerca de la palabra hombre. Es decir, que se relacionan, fíjense que están cerca mujer y hombre, porque conceptualmente para nosotros está claro, pero para la máquina no está tan claro que mujer y hombre están cerca, y que reina y rey también están cerca. Lo mismo perro, gato, tortuga, pájaro, es decir, está en la zona que uno podría denominar animales. Si se va un poquito hasta la izquierda, fíjense que se va a la parte de fruta, banana, probablemente esté manzana. Si uno se va hacia el sur, hacia abajo, tenemos Asia, Oceanía. Es decir, va siendo un mapa de relaciones de palabras, podríamos decirlo así. Entonces, cuando en un texto nuevo aparece la palabra mujer, la computación, este mapa que hemos armado, nos dice que mujer va a estar cerca de reina, de rey, de hombre, dependiendo del contexto del que estamos hablando. Esto es un ejemplo, vamos a decir así, de primer grado, pero nos da una idea de lo que está haciendo
la máquina por debajo, armando un mapa de palabras, complejísimo, pero un mapa al fin. Y con ese mapa le permite predecir cuál va a ser la siguiente palabra, y la siguiente palabra, y la siguiente palabra. Bueno, esto es importante entenderlo, ¿por qué? Porque lo que ha leído ChatGPT, como hacemos un resumen hasta ahora, es texto. Wikipedia, diccionarios, enciclopedias, todo lo que uno quiera, toda la internet, las noticias, todo el código que se ha escrito desde que existe la computación, etcétera, etcétera, etcétera. A ustedes imagínense ahí, pongan todo lo que se puede digitalizar y se le puede dar a la máquina para que vaya leyendo. Esta máquina va armando el mapa y después cuando yo le digo la cucaracha, sabe perfectamente qué es lo que tiene que contestar. Pero, como dije, en una frase tan sencilla como esa, parece sencillo, cualquiera de nosotros podría hacerlo, con una tablita y con una calculadora o un Excel. Pero estamos hablando de cientos de millones de combinaciones, tantas combinaciones que es imposible entenderlo con el cerebro humano. Fíjense, yo ayer estaba jugando con una red, un chat GPT casero, podemos llamar Baby GPT, y lo entrené con el Martín Fierro, y después le dije, bueno, créame un texto con el Martín Fierro. Entonces fíjense lo que escribió. Escribió cualquier cosa. Fíjense que acá, no sé, reconocemos mando, pucha, ¿no? Endermo no tiene nada que ver con nada, pero ¿por qué lo armó así? Porque yo le dije, toma palabras de dos caracteres, es decir, lo que se llama un bigrama. Y en menos de una hora, más o menos 30 minutos, 40 minutos, mi computadora personal entrenó, aprendió el Martín Fierro, podríamos decir, completo, y después fue capaz de generar esto. Y uno dice, bueno, eso es basura. Sí, es basura, pero yo lo podría haber dejado entrenando mucho más tiempo con el diccionario de la Real Academia Española, después le doy el Martín Fierro y le digo, escribime una poesía con el estilo del Martín Fierro. Entonces, esto lo muestro para que entendamos qué es lo que está haciendo ChatGPT por debajo. Es decir, que cada uno de nosotros puede entrenar un baby GPT en su propia casa, en su propia computadora, dependiendo del poder que tenga la computadora, en más o menos tiempo. La matemática está ahí, la técnica está ahí, eso es lo que hace ChatGPT en una escala masiva, masiva, masiva. Cuando uno dice masiva, está hablando de cientos, incluso miles y miles de procesadores dedicados a la inteligencia artificial que van procesando todo el texto que se le está dando. Y eso puede estar varias semanas entrenando y después obviamente hay que ir haciendo lo que se llama la sintonía fina, el tuneado que le llamamos acá en Argentina, para que responda de un modo u otro, para que no responda a ciertas cosas, etc. Bien, hace unos días, la semana pasada, estuve con los profesores y los maestros de Abdes y vimos qué nos podía ofrecer ChatGPT en el aula, yendo ya más a lo jugoso, que es entender y ver cómo funciona, ¿no? O sea, entendimos cómo funciona, básicamente, ahora vamos a ver para qué se puede usar. Todos los expertos, como bien dijo Juan al comienzo de esta charla, nos dicen los cambios tecnológicos que hay que abrazarlos, entenderlos, usarlos en la medida que sean útiles, limitarlos en la medida que sean dañinos y tratar de que nos sirvan, porque en el fondo son una herramienta, son una herramienta. Ya queda en nosotros decir, bueno, ¿para qué lo usamos? Como toda tecnología se puede usar para bien, para mal, pero si hablamos del ChatGPT en el aula, vamos a ver que prácticamente todos los expertos, acá citamos uno de New York Times, que escribe sobre temas de educación, y dice que el ChatGPT en la educación puede ser algo muy útil. ¿En qué sentidos? Primero, que prohibirlo no tiene sentido. De cualquier manera se va a colar, es como prohibir un celular. Se puede decir, bueno, en tales instancias del aula no se puede usar, así como no se puede usar un celular o una computadora, o no se puede usar un walkie-talkie. Bueno, lo mismo. ¿Se puede prohibir? Sí, en determinadas instancias. Después, puede ser una herramienta utilísima, como lo es el PowerPoint, como lo es el Excel, como lo es una calculadora, como lo es una computadora. No es nada más y nada menos que una herramienta. Después vamos a entrar un poco en futurismos, vamos a hacer un poco de predicciones al futuro y vamos a ver que la tecnología subyacente de ChatGPT se va a meter en la vida de todos nosotros, queramos o no, nos demos cuenta o no. Y vamos a ver en qué manera, ¿no? Y después, el ChatGPT prepara a los alumnos
tanto bueno, nosotros, si somos todavía alumnos, como nuestros hijos, los hijos de ustedes, que tengan un futuro en esta sociedad, va a ser un futuro que está dominado por este tipo de tecnologías. ¿Todo va a ser dominado por este tipo de tecnologías? Bueno, probablemente no, pero como ustedes saben, hoy hasta existen tractores autónomos, uno puede decir, bueno, el campo no está dominado por esto. Bueno, no es exactamente así, porque en el campo también se puede usar esta tecnología, por ejemplo, en una cosechadora automática, en un dron automático, en un tractor automático, etcétera, etcétera, que en el fondo vamos a ver que también usa este tipo de tecnología. Bien, vamos a ir viendo un poquito el tipo de cosas que le podemos preguntar a ChatGPT. Acá hago un paroncito, y a los que están viendo la pantalla, le hemos preguntado unas preguntas, le hemos dicho a ChatGPT que nos dé preguntas para verificar la comprensión en un alumno de 13 años sobre el concepto de moles en química. Entonces me da una respuesta con esas, un determinado número de ítems, que me dice una serie de preguntas que le puede hacer un profesor al alumno sobre temas de química. El parón que hago es el siguiente. Como vimos, ChatGPT fue entrenado con un texto, aprendió y después generó un texto nuevo en base a lo que nosotros le preguntamos. Entonces, esta es la capacidad que tiene, la capacidad principal que tiene ChatGPT. ¿Cuál es esa capacidad? Inventar. Inventar en base a un entrenamiento previo. No es que invente cualquier cosa, pero tiene una capacidad de inventar que a veces es mal entendida. Yo les contaba la vez pasada, en esta charla, que escuchaba a unos periodistas de la radio que decían que le habían preguntado a ChatGPT cuál era el equipo de Racing del año 67 y que había tenido varios errores, más o menos en un 30% había tenido errores. No sé, lo ponía por decir algo a Tarantini en la selección del 67, en el equipo de Racing del 67. O un jugador que no era exactamente Tarantini, pero era un jugador que había jugado en Racing, pero no en ese año. Entonces decía, no, ChatGPT no sabe nada. No es que no sepa nada. ChatGPT está haciendo lo que mejor hace, que es inventar. ¿Por qué? Porque ha leído textos, ha sido entrenado y probablemente en algo que leyó había un texto que era erróneo o lo relacionó de una manera que nosotros no sabemos exactamente cuál es, inventó un equipo de 11 jugadores, de los cuales 3 o 4 no son de Racing o no eran de Racing o no eran de ese año o no jugaban en la posición que dicen que jugaba. Es decir que esto es importante entenderlo porque así sabemos qué pedirle a ChatGPT. ChatGPT no es bueno, por ejemplo, para responder, vamos a decirlo así, datos fácticos. Es una redundancia lo que digo, pero porque un hecho, un fact, es un dato, justamente. Pero entendámonos, si yo le digo, generame una poesía donde la creatividad es premiada, donde la creatividad se espera y es además algo bueno, fantástico. ChatGPT está hecho para eso. Escribir un párrafo, escribir una noticia, escribir una poesía, etcétera, etcétera. Ahora, si yo le digo, escribí el equipo de Racing del 67 a la perfección, bueno, ese dato lo tengo que ir a buscar mejor, no sé, al sitio, no sé, si existe fútbol.com, o Marca, o Clarín, o Olé. Tengo que preguntarle al experto por el dato. Ahora, si yo quiero que me escriba, por ejemplo, una descripción del primer tiempo, bueno, una descripción general, por ejemplo, lo vamos a ir haciendo ya para ir ganando tiempo, vamos a ir preguntándole a ChatGPT, le voy a decir que escriba una poesía, por ejemplo, describiendo el primer tiempo de un partido de Racing, ¿no? Entonces yo le digo, acá tengo el ChatGPT, vamos a hacer ese ejercicio, decimos, escribe una pieza una pieza para una pieza de noticias, ¿no? Una pieza de noticias, escribiendo, ¿no? Describiendo el primer tiempo de un partido de Racing. Vamos a poner los famosos Contra Independiente. contrincantes. Claro. Exactamente. El estilo que quiero va a ser el estilo
no sé, Martín Fierro, ¿no? Entonces, fíjense que, ya les digo, los datos del equipo de Racing de 67 probablemente no lo sepa, pero me va a escribir una poesía con el estilo de Martín Fierro, describiendo ese clásico. ¿Por qué? Porque justamente la capacidad que tiene de inventar texto, sobre todo, es fantástica, ¿no? Fíjense que esto lo están viendo ustedes en tiempo real, no sé si está demasiado chico el texto, ahí lo voy agrandando, y en tiempo real me va generando eso. Entonces, esta es la capacidad, vamos a decir así, estrella de ChatGPT. Es decir, mezclar textos, combinar palabras, sugerir un estilo, escribir en base a un estilo. Y sobre todo, yo lo que quiero que entiendan es algo que es básicamente, podría decir, por primera vez en la historia, se logra que un agente inteligente como este sea capaz de entender prácticamente con un altísimo grado de precisión lo que queremos preguntarle. ¿Mm? Eso tenemos que entenderlo, porque ya el hecho que escriba solamente dos renglones, fíjense, una frase cortísima, sea capaz de entender qué es una poesía, qué es un partido de fútbol, qué es el primer... Fíjense que yo ni siquiera le dije que estoy hablando de fútbol. Le estoy diciendo que es Racing Independiente y le estoy diciendo Martín Fierro. No le dije qué es el Martín Fierro, no le dije qué es Racing, qué es Independiente, qué es un partido de qué, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense, me dice, la tensión se siente en el aire y en las gradas. Entonces yo le puedo decir ahora, por ejemplo, gradas no se usa, no sé, en Argentina. Usar un sinónimo, ¿no? Entonces, me va a responder, disculpa por mi error, aquí va la nueva versión. Me escribe una nueva versión, probablemente va a poner tribuna o algo parecido. Fíjense que me está generando un texto que es distinto al anterior. Ya no es una poesía, es una prosa que está dividida en párrafos. ¿Esto por qué es también? Porque tiene un cierto grado de aleatoriedad. Es decir, está construido el sistema, ese agente, para hacer esto con una cierta aleatoriedad. Entonces, vamos a ver si lo puso. Esto habría que revisarlo después, pero digo, esto es un ejemplo que me está viniendo digamos, Debería haber sido más preciso. Exactamente, debería ser más preciso, cambiar gradas por tribuna, etcétera, etcétera. Claro. Lo bueno de todo esto es que la gente entiende qué le quiero pedir, qué es lo que está haciendo, etcétera, etcétera. Bien, bueno, entonces, este es el tipo de cosas que los profesores, si alguno de ustedes está escuchando, es un profesor, es un maestro, les sirve para armar clases, para armar cuestionarios, para hacer test. Para esto es fantástico, fíjense, comparar dos obras, las conoce perfectamente, me arma todo un esquema de estudio de esas obras, con la introducción, con los autores, puede hacer incluso las respuestas. Yo le puedo decir, haceme un test y después haceme las respuestas, etcétera, etcétera. ¿No? Para lengua, para literatura, para estudiar el idioma, ya sea el español, pero puede ser también el inglés, el francés, en todos los idiomas en los cuales haya sido entrenado ChatGPT, uno puede decir, bueno, yo le voy a hacer preguntas en ese idioma, o le voy a decir en castellano, respondeme en francés o respondeme en inglés. Fíjense acá, esto lo incluí en la clase con los profesores porque quería mostrarles una serie de errores. ChatGPT se equivoca. ChatGPT se equivoca. Desde el punto de vista humano, es correcto decir que se equivocó. Desde el punto de vista de la máquina, ChatGPT no se equivoca. ¿Por qué? Porque es probabilístico. Y con una cierta probabilidad, no sabemos cuál es exactamente, porque eso ya forma parte del sistema, me respondió lo que está preparado para responder. Es decir, cuando a mí me dice de las siguientes provincias, en la pregunta 7, ¿cuál de las siguientes provincias no tiene costa en el Océano Atlántico? Me dice La Rioja, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero. Me armó una pregunta que es súper, compleja. ¿Por qué? Porque ninguna de las provincias tiene costa en el Océano Atlántico. Acá hay gente de todo el país, todos saben perfectamente esta respuesta, ¿no? ¿Por qué puso esa pregunta? Bueno, es una pregunta que en el fondo está mal hecha. Fíjense la pregunta 8. ¿Qué cerro es considerado el más alto de la región del noroeste argentino? Me dice el Yuyayaco. Si uno lo googlea, probablemente sea el Bonete, no el Yuyayaco.
Y ahí empiezan las discusiones. Bueno, ¿de dónde lo sacó? Por eso digo que los datos fácticos es mejor preguntárselo a Wikipedia y no a ChatGPT. Y acá hago un paroncito y digo, bueno, pero ¿qué pasa si yo a ChatGPT le digo que vaya a buscar la información en Wikipedia? Bueno, ese es el siguiente paso. ¿Y eso cómo se llama? Eso se llama AutoGPT o AutoGPT. Y eso ya existe. Después les voy a mostrar cómo funciona AutoGPT. Es un GPT que le pregunta a otro ChatGPT. Dos GPT que están encadenados y que uno le pregunta al otro. Automáticamente, yo le digo, vamos a ver el ejemplo. Le digo, haceme un plan de entrenamiento para todos los días, de media hora, para correr, hacer ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es tu tarea. ¿Cuánto tiempo tenés? ¿Cuánta plata tenés? ¿Y qué es lo que podés hacer? Y entre ellos dos, o tres, o cuatro agentes, lo que sea, son capaces de cumplir esa tarea y devolverme el resultado cuando está completado. Eso se llama AutoGPT y ya existe. Y lo pueden instalar ustedes en sus computadoras. Bien, entonces, otro tipo de preguntas que podemos hacerle, bueno, yo acá le corregí la pregunta, no me voy a detener ahora por el tiempo, pero simplemente le dije, la respuesta 7 es incorrecta, ninguna de las provincias mencionadas tiene costa en el océano, y me generó otra pregunta 7, que ya no tiene nada que ver con el océano, me preguntó cuál es la provincia más grande de la región del noroeste argentino. Bien, pero esta pregunta es complicada porque el profesor tiene que venir después y verificar que todo lo que respondió está bien. Eso ahora, en este momento, año 2023. Probablemente dentro de 2 años, si tuviésemos esta misma conferencia, y probablemente ChatGPT haya sido capaz de entrenarse sobre una serie de datos y ya no devuelva datos que son incorrectos. ¿Por qué? Porque ha sido entrenado de esa manera. Bien. Otro ejemplo, como ya les dije, ya lo vimos, pero acá había preparado un ejemplo por las dudas ChatGPT estuviese caído o lo que sea. Le dije escribir el siguiente párrafo en lunfardo porteño, es una pieza sacada de El Clarín, me parece, una pieza periodística, y me escribe la respuesta en tono de lunfardo, ¿no? Es decir, el mejor jugador del mundo, en fin, usando palabras del lunfardo. Fíjense cómo es capaz de leer el texto, interpretar el sentido, y después no solamente reemplaza palabras, sino que le da tiene todas esas connotaciones semánticas, es decir, el significado, y es capaz de resumir, es capaz de entender, entre comillas. Bien. Bueno, fíjense cómo termina, un crack total el Messi, ¿no? Fíjense que no está traduciendo, no está reemplazando palabras, está entendiendo lo que le estamos diciendo y está generando un nuevo texto que resume lo anterior con un estilo distinto. Bien, esto es, como ya les dije y como ya les mostré, digamos, la capacidad principal o estelar de ChatGPT. Muchos de ustedes también lo pueden usar en el trabajo, muchos de nosotros lo estamos usando. Les quiero mostrar acá un par de ejemplos simplemente, para ver cómo vamos con el tiempo, ya se nos está acabando el tiempo. Les voy a mostrar un par de ejemplos en lo cual ChatGPT es, podríamos decir así, casi excelente, ¿no? Que es todo el tema del código, ¿no? El código, como ven, como muchos de ustedes saben, muchas de las cosas que hoy hacemos, que hoy usamos, están hechas con código. Es decir, hay una computadora detrás, esta misma comunicación que estamos teniendo ahora, bueno, está hecha con un código. Entonces, si uno, por ejemplo, le pregunta algo en Excel, ChatGPT, como ha leído muchos ejemplos de código en Excel, es capaz de decirme y de sugerirme código para escribir en Excel. Si somos cientistas de datos, como por ejemplo yo me dedico a la ciencia de datos, le puedo decir, tu rol es del científico de datos, tenés un dataset, tengo un dataset con características numéricas y categóricas, quiero dibujar un gráfico, y esto, fíjense, yo lo había preparado para verlo online, entonces ahora no vamos a tener mucho tiempo, pero yo le pregunté eso y ya me respondió con el código, fíjense, me respondió con 6 líneas de código, 5 líneas de código comentadas. ¿Para qué? Para analizar un gráfico de esto, los que no son de ciencia de datos quizás no les dice nada, pero los que han hecho alguna vez algo de datos les va a decir que es un gráfico de dispersión, donde me figura en un eje una cosa, en otro eje. En este gráfico me graficó, estos son datos reales de los supervivientes del Titanic, quienes supervivieron y en qué clase estaban.
otro estudio de propinas, entonces me dice, bueno, de las propinas, me dice la cantidad que gastó la persona y cuánto entregó de propina. Esto es un dato histórico de propinas. Lo bueno de todo esto es que yo le puedo decir a ChatGPT que mejore algo del gráfico. Por ejemplo, acá le voy a decir que agregue un título, los nombres de los ejes en castellano. Entonces, me devuelve el código y yo sin tocar absolutamente nada, me agrega los títulos, me agrega los nombres de los ejes, etc. Ahora le digo dividirlo por sexo, y lo divide por sexo. Fíjense. Es decir, yo no estoy haciendo absolutamente nada más que preguntarle lo que tiene que hacer. Solamente eso. En otro orden de cosas, tenía un ejemplo acá preparado para que también lo puedan ver ustedes. Tengo una lista, por ejemplo, vamos a suponer que alguno de ustedes tiene una lista de clientes. Acá tenemos una lista con 2 clientes en Excel, donde tiene el nombre, el email, el monto que debe, la dirección y el nombre del destinatario, ¿no? Entonces yo quiero escribir cartas a cada uno de esos clientes, donde le digo, señor fulano, señora Petra González, por favor, págueme los 125 pesos que me debe, yo soy la despensa Pepito y quiero que me pague. Esto es un ejemplo de un armado de una cadena de mails en la cual le voy a pedir a cada uno de los deudores que me pague los pesos que me debe. Entonces le pregunto a ChatGPT que me genere la macro para hacer eso y ChatGPT me devuelve lo que ven en pantalla. Yo no la toqué en ningún momento, la corro y ChatGPT me abre un documento de Word y me escribe los mails, deuda con despensa Coquito, cuenta, le informamos que usted debe a la despensa Coquito el monto de, y acá me va a poner la cantidad que me debe, ¿no? Entonces fíjense que acá no se generó porque le tengo que dar los permisos, pero ya me escribió la carta y después me va a completar con la cantidad de cada cliente lo que debe y me va a hacer la lista automáticamente. Entonces, es algo bastante potente, ¿no? Es decir, que ChatGPT conoce el código, como les dije, y es capaz de generar este tipo de cosas. Uno puede hacer código para Excel, código para Word, código de macros. Le puede preguntar si uno dice, bueno, a ver, en este caso, en el Excel, ¿cómo hago para, no sé, acá me está diciendo, a ver un segundito, ahí está. ¿Cómo hago para completar un código, para leer una celda, etcétera, 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 ¿no? Es decir, que es potentísimo en todo lo que se refiere a código. Otras cosas que podemos ver. Bien, esta es la carta de deudores que acabo de mostrar. Por último, vamos a ir un poquito ya como cerrando por el tiempo que tenemos, algunos consejos prácticos para hacerle preguntas a ChatGPT. Lo primero es especificar el rol. Siempre es bueno decirle a ChatGPT, tu rol es el de cientista de datos, o el de profesor, o el de maestro de primaria, o el de, no sé, contador, o lo que sea, y darle el contexto, explicarle el entorno en el cual se está moviendo. ¿Por qué? Porque esto acota el dominio, acota, digamos, la cantidad de posibilidades en la cual va a buscar la respuesta. Es decir, explicar el entorno. Dar ejemplos, por ejemplo, el siguiente fragmento pertenece a la obra El coronel no quiere que la escriba, escribir un párrafo con una duración similar. Le doy un contexto, le doy un ejemplo que contextualiza, que sugiere, que acota mucho más ese campo de acción. Especificar la longitud y formato del resultado, es decir, yo quiero una poesía de 3 párrafos, quiero un texto de 8 párrafos, quiero una tabla, quiero incluir esto, quiero incluir lo otro. Ser específicos, es decir, escribir un ensayo, escribir una pieza de noticia titulada, por ejemplo, Mi viaje a las cataratas del Iguazú. Escribe tal cosa, tal otra. Usar comillas, para también, la comilla que hace, acota, de algún modo circunscribe digamos, la semántica o el significado de una frase, por ejemplo, ¿no? Tener las riendas cortas. ¿Qué significa tener riendas cortas? Y no tener miedo a decirle, no pongas esto, o pon lo otro, o incluye esto, no incluyas lo otro. Por ejemplo, acá no incluyas Nicaragua, ¿no? Corregir, decirle, te equivocaste en la pregunta 7,
el código que me diste no es correcto, la tabla que me diste no es del todo correcta, este dato no es verdadero, etcétera, etcétera, etcétera. Sabiendo siempre que en el tema datos, por más que le digamos que no es correcto y le volvamos a preguntar, muy probablemente la segunda vez o la tercera vez o la cuarta vez que responda, el dato siga siendo incorrecto. ¿Mm? Pero nosotros, como ya hemos estado en esta clase, en esta charla, sabemos que ChatGPT tiene tendencia a inventar, tiene tendencia a alucinar. ¿Por qué? Porque está hecho para eso. Eso entendámoslo. Una vez que entendimos eso, preguntémosle lo que queramos, hagamos resúmenes, preguntemos código, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Mm? Bien, ¿qué otras herramientas hay? Como ya mencioné, AutoGPT. Fíjense, yo acá tengo en la computadora tanto el GPT, el Baby GPT, como el AutoGPT. Y ayer estuve haciendo, bueno, la semana pasada también, jugando un poco con AutoGPT. AutoGPT es capaz de hacer cosas como esta. Fíjense, yo le digo cuál es el rol, yo soy nutricionista, perdón que esté en inglés, pero la versión que yo probé todavía el castellano no lo maneja bien. Pero la idea es que yo le estoy diciendo el rol, como vimos antes, es un nutricionista, le estoy diciendo que tiene que escribir una receta de comidas, un plan de comidas para esta semana. Acá está, crear un plan de comidas para esta semana. Y después estoy diciendo las 3 o 4 metas que tiene, en este caso le di 3 metas. Crear un plan de comidas de 7 días, escribir las recetas en un archivo llamado diet.txt, y después que esas recetas se agreguen cuando se agreguen las recetas a ese archivo, que termine. Y fue capaz de escribir esto. Si yo le digo esto a ChatGPT, lo va a hacer perfectamente. No necesito AutoGPT para hacerlo. ¿Cuál es la novedad acá? Que esto es lo que se llama los agentes encadenados, o también le llaman encadenamiento de pensamiento o chain thoughts. Entonces, generalmente se trata de un agente, es decir, de una máquina, de una inteligencia artificial, de un bot, que habla con otro bot. Y que entre los dos son capaces de generar este tipo de cosas, ya sea con intervención humana o sin intervención humana. Simplemente han recibido una consigna, escribir una receta de comidas para los 7 días de la semana, incluyendo desayuno, almuerzo, merienda y cena, que no tenga calorías, etcétera, etcétera. Yo le doy todas las consignas y le digo, trabaja. El AutoGPT, usando estas características, usando ChatGPT por debajo, es capaz de generar esto y me va dando feedback, me va dando esa interacción con el usuario o no. Yo le puedo decir, mira, yo me voy a correr, me voy a jugar al fútbol, no me molestes y hasta que no termines, por favor, no me respondas. Esa capacidad la tiene AutoGPT. Es decir, son agentes autónomos que van hablando uno con otro y, por ejemplo, piensen en un futuro donde AutoGPT le pregunte a Wikipedia algunos datos. Estos datos están sacados de Google, básicamente, de distintos sitios de Google. Pero AutoGPT le puede preguntar a la Real Academia cuál es el mejor modo de escribirlo, a Wikipedia sobre un dato, a la Asociación Argentina de Nutrición cuáles son, no sé, cuál es la miel más nutritiva que hay en el país, no sé, a la CONEAU, si alguno pertenece a la CONEAU o trabaja en la CONEAU, sobre cuáles son los planes de estudio de las universidades argentinas, etcétera, etcétera, etcétera. Puede estar conectado a una cámara y va a saber que somos nosotros, puede estar conectado a un sintetizador de voz y va a poder hablar, ya sea con mi voz o con la voz que yo le dije que habla, va a poder contestarme moviendo un brazo o haciendo lo que haga falta. Imagínense un futuro, y por eso les adelanté, que esto combinado con otras tecnologías parecidas, similares, es el futuro, va a ser el futuro, se va a meter en SAS. Uno le va a preguntar, no se va a llamar no se va a llamar AutoGPT, se va a llamar de otro modo, le va a preguntar lo que uno quiera, que uno quiera, porque va a ser capaz de interactuar con otros agentes y responder. Acá les dejo en esta presentación, si después la quieren, se la voy a pasar a Martina, otras herramientas similares, parecidas, que trabajan con imágenes, con música, trabajan con, por ejemplo, esta Números AI, con Excel, Spline trabaja con animaciones, y después una serie de experimentos para que los que les guste, estén interesados, los puedan ver por su cuenta.
En resumen, la idea es qué cosas preguntarle, qué cosas no. Es decir, ¿por qué es bueno ChatGPT? Primero porque es la primera vez, como les dije, que una inteligencia artificial es capaz de entender tan bien la interacción o la pregunta que el ser humano le hace. Número uno. Y responder, por supuesto. Después, a los estudiantes, a la gente que trabaja, a todos nosotros con nuestras tareas diarias, nos puede ayudar en esa retroalimentación que nos da, en la comprensión, en identificar los errores, etc. Esto con cuidado, porque identificar errores con una gente que no sabe si un dato es verdadero o falso es complicado. Uno puede decir, bueno, pero ¿cómo voy a identificar un error si ChatGPT no sabe si lo que me está diciendo es verdadero o no? Bueno, eso con cuidado, tómenlo con pinzas. Uno puede mejorar las habilidades de escritura, para esto es excelente. No sé si alguno lo probó, los que han estado jugando con ChatGPT, se van a dar cuenta que no comete errores ortográficos, por ejemplo, ¿no? O sea que si uno quiere aprender ortografía con ChatGPT, fantástico. ¿Por qué? Porque ha sido entrenado probablemente en código de en texto de alta calidad y sabe perfectamente que gráfico se escribe con acento en la A. Y sabe distinguir lo que es una valla con B corta y con L de una valla con B larga Y. ¿No? Sabe perfectamente distinguir las dos cosas porque entiende, justamente, tiene una comprensión del significado. ¿No? Bien, es útil para enseñanza de idiomas, para gramática, etc. Y después a los estudiantes y a todos nosotros nos puede dar justamente estos cuestionarios de los que hablamos, el multiple choice, etcétera, etcétera. En el fondo es motivar al estudiante, motivar a la gente que trabaja con esto para indagar más y saber en qué se puede usar esta herramienta que en algunos aspectos es fantástica, en otras todavía está verde, habrá que ver. ¿Qué contras tiene? Todas estas contras, perdón que esté así puesto como difícil de leer, pero es lo que si yo le pregunto a ChatGPT cuáles son los beneficios y las contras de esta tecnología, él mismo me responde con estas respuestas. Y me dice, puede afectar negativamente la relación entre el maestro y los estudiantes, puede tener errores, puede ser que la retroalimentación no sea la misma que la que te da un maestro, un profesor. ¿Por qué? Porque un profesor, un maestro, justamente al no ser una máquina y ser un humano, ha sido entrenado durante muchos años y sabe perfectamente distinguir los contextos, tiene lo que se llama el sentido común, que una máquina no tiene, etc. ¿no? Puede ser una distracción, uno se puede pasar horas y horas jugando con esto si es lo que a uno le interesa, obviamente. ¿no? O puede ser capaz o no ser capaz de proporcionar la misma calidad de retroalimentación que una persona experimenta. Bien, en resumen, es útil para aprendizaje personalizado, para sistemas de tutoría inteligente, para hacer evaluaciones adaptativas, para hacer procesamiento del lenguaje. Todo esto que le aplico a las escuelas se aplica también a los trabajos nuestros de cada día. ¿no? Es decir, yo que me dedico al código y a la ciencia de datos, es como si yo lo hubiese pedido, ¿no? Y esto ha sido pensado para mí. Alguno de ustedes dirá, bueno, pues yo me dedico a la abogacía. Bueno, a mí me consta que se están usando algoritmos de ciencia de datos para estudios de abogados. Estudios, es decir, ¿para qué? Bueno, sé jurisprudencia, redactar fallos, etcétera, ese tipo de cosas, ¿no? Eso me consta, se está usando. Es decir, que la tecnología en este campo ha invadido todos los aspectos de la vida, y simplemente hay que ver cómo se va a usar, si me rinde usarlo, si me da recursos, si es, digamos, si la relación costo-beneficio es algo que a mí me sirva y me sea útil. Les dejo algunos enlaces de interés, artículos, en fin, explicaciones sobre cómo funciona. Esto nada más que un barniz. Si uno quiere explicaciones más detalladas, acá las van a tener. Algunas están en inglés, otras no. Hay de todo. Hay muchas herramientas que están saliendo. Es una cosa llamativa, es una catarata de inventos, de combinaciones de ChatGPT con otras tecnologías que están saliendo en este momento. Que nos pueden servir en un futuro cercano, muy cercano, porque esto hay mucho dinero invertido, muchísimo dinero invertido, hasta tal punto que hay empresas como Google que no sé, han tenido bajas en sus acciones por no tener un ChatGPT preparado cuando se lanzó ChatGPT. ¿no? Como algunos de ustedes sabrán, Google tiene versiones competitivas como BART, como, en fin, y otras más que tiene debajo de dentro de la manga,
que en algún momento van a salir a la luz y que probablemente sean tan buenas o mejores que ChatGPT. Como les dije al comienzo de la charla, no se olvide que esto lo inventó Google. Es decir, simplemente están haciéndole sintonía fina para sacar un producto competitivo mejorado. Bueno, muchas gracias. No sé si hay preguntas. Buenísimo. Gracias, Pablo. La verdad que súper interesante todo. Tenemos bastantes preguntas. La primera es que vamos a compartir la charla grabada y la presentación a todos los inscriptos, así que no hace falta dejar los mails en el chat. Eso como primera cuestión. La primera pregunta que te quería hacer es, ¿qué opinas hay una pregunta ahí sobre la posición que tiene Elon Musk, por ejemplo, sobre ChatGPT, que bueno, siempre tenemos apocalípticos así, pero una visión de él que estuvo tan cerca del desarrollo de ChatGPT, que tenga esa postura, qué es lo que te genera, qué es lo que pensás. Mirá, esto por más que le preguntes a un experto, incluso a Elon Musk, nadie sabe qué va a pasar. Lo que hay que tener cuidado es en guardarnos lo que se llama el kill switch, o sea, la llave para apagar la inteligencia artificial Claro. la tiene que tener el humano. O sea, el humano tiene que ser capaz de tener el switch a su disposición, al cual la tecnología esta no tiene acceso, y ser capaz de apagarla cuando algo sale mal. Como les hablé hace un momento, este Otto GPT o Auto GPT es capaz de hacer autónomamente una tarea. Es decir, que la era donde, como ustedes saben, o no sé si sabrán, pero el santo grial, por así decirlo, cuál es la meta máxima del científico que se dedica a la inteligencia artificial, es lograr lo que se llama la inteligencia artificial generalizada. Es decir, un robot, básicamente, que sea capaz de hacer cualquier cosa. Entonces, fíjense que ahora con ChatGPT hay como un indicio, hay como un olorcito que nos dice, bueno, ChatGPT es capaz de responder de cualquier cosa. Todavía no es capaz de hacer cualquier cosa, pero sí de responder cualquier cosa y de entender de todo. Entonces, hay algo, y por eso es lo que me parece a mí que ha habido un poquito de miedo. Por otro lado, hay que tener cuidado con las noticias, porque Elon Musk es verdad que dijo lo que dijo, de que esto era muy peligroso, en fin, pero la semana siguiente fundó una empresa propia dedicada a la inteligencia artificial. Como saben, él es un inversor de OpenAI, que es la empresa que inventó ChatGPT, pero ahora fundó su propia empresa, porque dice, señores, acá hay plata, yo también quiero una parte de la torta, ¿no? Aparte de toda la plata que tengo, soy el más rico del mundo, o uno de los más ricos del mundo. O sea que hay que tener cuidado con las noticias. Como toda tecnología hay que saber usarla y tener, me parece a mí, la llave para matar a la tecnología cuando haga falta. Claro. Ahí, otra pregunta, hablaba sobre cómo se puede reconocer la humanidad de un texto, ¿no? O sea, cómo Bien, saber. bien. Sí, exactamente. Mirá, hoy en día es bastante probable que se pueda descubrir. Hay herramientas que están incluso en los links, les dejé una herramienta que está provista por el mismo inventor, por la misma empresa, se llama OpenAI y es un verificador que te arroja una probabilidad de que el texto que le estás dando pertenezca, haya sido creado, mejor dicho, por una inteligencia artificial. Lo que hace es pasarlo por el ChatGPT y analizar. Ahora, hay un artículo también que dejé en los links de una persona muy conocida en el ambiente científico que dice, probablemente por primera vez en la historia estamos haciendo un modelo, se ha descubierto un modelo lo más aproximado posible a cómo funciona el cerebro humano o el lenguaje humano y todavía no nos damos cuenta. Pensamos que el lenguaje humano era muy complicado, muy difícil de entender, y sin embargo una red neuronal entrenada durante no sé cuántos días y con un montón de texto ha sido capaz de emular bastante bien ese cerebro humano. Es decir que esa pregunta que me hacen, ¿cómo distingo? Bueno, yo te diría, hoy es posible con un cierto grado de probabilidad, probablemente dentro de unos años no sea posible distinguir si ha sido generado por un humano o no. No nos olvidemos que la máquina lo que está haciendo es aprendiendo de textos generados por un humano. Es decir, que
lo único que está haciendo es modelizando esa comprensión y modelizando la generación del texto. ¿Qué significa modelizar? Imitando de un modo que no conocemos la generación de ese texto. O sea Sí, que, ahí sí. había una pregunta relacionada a eso que estás diciendo. Si, o sea, los textos son probabilísticos, no es que la inteligencia artificial comprenda. No, a ver, yo no me metí en ese tema porque es un tema largamente discutido. Yo soy uno de los que propone, o mejor dicho, entiendo que la inteligencia, en el sentido humano, a ver cómo decirlo, antropológico del término, Sí. no se le puede asignar inteligencia a una máquina. La máquina lo que hace es leer textos, traducirlos a números, meterlos en una matriz, multiplicarlos, calcular probabilidades y después con una magia que es la red neuronal, que es nada más que matemática, álgebra pura, genera una respuesta que a nosotros nos parece que fue generada por un humano. Eso es lo que hace ChatGPT, eso es lo que hace cualquier inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es consciente de sí misma, la Claro. autoconciencia. Y ahí entramos en una discusión que no viene al caso en esta charla, que es Sí. justamente la relación entre la máquina y el hombre, qué hace al hombre hombre y qué hace a la máquina máquina. Perfecto, te saco de esta Sí. discusión con otra pregunta, que es en qué área de la actividad humana crees que esta disrupción va a ser más foco, digamos. Bueno, No sé, en los comunicadores, en los docentes, en qué área. mirá, ¿Los en desarrolladores? en los docentes, por lo pronto, tienen una tarea difícil, que es la tarea de integrar esto en el aula. ¿Por qué? Porque el alumno, con uno le dice que arme, no sé, el ensayo sobre, no sé, voy a decir, se me viene a la cabeza ahora algo del colegio, sobre los moles en química, un ensayo sobre la vida de Sarmiento, de Facundo. Y Ujú. bueno, el profesor de lengua va a tener que saber hacer las preguntas, integrar a ChatGPT dentro de la evaluación de los alumnos. Los de matemáticas lo tienen un poco más fácil porque ChatGPT no es experto en matemática todavía. ¿Por qué? Porque cuando lee una fórmula dentro del texto, tiene que saber que es una fórmula y muchas veces te va a responder cualquier cosa. De hecho, si uno lo prueba, va a ver que a veces responde mal. Ahora, el día que ese agente sepa que tiene que ir a buscar la fórmula en otro lado, bueno, ahí ya la gente mejoró, la gente va a ser... por eso te digo, a ver, ¿en qué áreas? Y bueno, los profesores, los docentes en el colegio ya tienen ese desafío, muchos de ustedes me estarán viendo como padres, bueno, ¿le dejo que haga las tareas con ChatGPT o no? Bueno, depende, más que un problema de los padres, es un problema del profesor que tiene que haber armado la consigna de acuerdo a los nuevos tiempos que corren, integrar a ChatGPT en esa tarea, en esas enseñanzas, etc. Después, los que codificamos, lo que hacemos código, lo que hacemos ciencia de datos, bueno, eso es algo que ya está metido, o sea, ya es imposible sacarlo, ¿no? Ya está metido hace varios años, porque esta tecnología viene hace varios años. La gente que hace noticias, la gente que trabaja con texto, la gente que trabaja con creación de texto, bueno, ya es una herramienta utilísima, ¿no? Y después, todos los que hagan cosas así, que tengan una, ¿cómo decir?, una circunscripción a todo lo que sea código o generación de código, etcétera. Esto está básicamente a la orden del día, ¿no? Excel, Word y Excel ya están incorporando ChatGPT por debajo, lo está haciendo Microsoft, porque Microsoft es uno de los inversores en esta tecnología, donde te va a sugerir el siguiente párrafo, no solamente los errores, que eso ya viene hace años, te va a contestar, te va a resumir, etcétera, etcétera. Es decir, es infinita, el campo de aplicación es infinito, pero bueno, se me ocurren estos dos ejemplos que dije, ¿no? Bueno, Pablo, ¿te parece? Llegamos hasta acá por el horario para no extendernos más. Le Muy bien. agradecemos muchísimo a los más de 500 asistentes que tuvimos hoy. La verdad que súper convocante el tema y te agradecemos muchísimo el tiempo. Bueno, nada, yo los animo a todos a crearse la cuenta, a empezar a jugar con ChatGPT, a investigar y, bueno, el futuro es de todos, como dicen, ¿no? Bueno, Bueno, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por la invitación y gracias a todos por asistir. Muchas bueno, gracias, Pablo. muchísimas gracias Mm. y les compartimos la presentación y el video a todos.